Bien, queridos amigos de la Ciudad de la Radio, hoy es jueves 2 de julio del 2026. Continuamos con nuestra programación en medio del luto nacional decretado por el gobierno con motivo de los dos terremotos que sacudieron el país el 24 de junio. Momentos de mucho dolor. Estamos más de una semana de esta terrible tragedia, la de mayores proporciones en lo social y en lo natural. Hemos conversado con algunos especialistas de la Universidad de los Andes para analizar cómo ven todo lo que se ha insistido desde hace décadas sobre los sistemas de prevención, entre otras cosas. Le doy la bienvenida al profesor Jorge Carrero, docente de la Facultad de Ingeniería. Él es geomorfólogo, un hombre de muchísima experiencia. Hace muchos años hizo un importante estudio en todo lo que era la franja de Vargas, las costas de Vargas, y hemos querido invitarlo hoy, así como hemos tenido otros profesores de larga trayectoria, para seguir analizando. Profesor Carrero, a más de una semana de lo que estamos viviendo, la desorganización se ha visto, el reclamo de cómo han reaccionado los sistemas de rescate de víctimas, y donde comienza una de las etapas más críticas. Ha pasado la ventana crítica de las 72 horas. Afortunadamente siguen apareciendo algunas personas con vida, pero ¿qué viene de aquí en adelante? Gracias por la invitación nuevamente. Esa es la pregunta de las 50.000 lochas hablando en criollo. ¿Qué viene de ahora en adelante? ¿Verdad? Se podría decir que viene de ahora en adelante si fuéramos un país normal. No somos un país normal. Desgraciadamente ya casi que ni país somos por todo lo que ha sucedido. Es algo totalmente inconcebible que, por ejemplo, hubo una respuesta gubernamental 24 horas después de ocurrido los actos sísmicos. 24 horas. Eso es demasiado tardío. ¿Por qué en 24 horas no sabían qué hacer? Y lo peor del caso, y creo que lo dijo aquí el doctor Raúl Esteves, Fumbisis ya no funciona. Fumbisis, que era ejemplo para Latinoamérica, me consta, porque las personas que dirigían eso eran personas muy doctas en sus conocimientos, mucho y muy serios, de renombre muy fuera del país. Ya no están, ya no están. Yo siempre me mantenía informado cotidianamente acerca de los sismos que ocurrían en Venezuela, porque Fumbisis sismo que ocurría lo publicaba en las redes de inmediato para los que trabajamos con esas cosas pudiéramos ir enterando de cómo se están moviendo las placas tectónicas. Pero resulta que ocurre ese doble sismo, que ya vamos a hablar de eso también, y nos enteramos y tratamos de valorar lo que ocurrió allí por el Servicio Geodésico norteamericano. Y el colombiano. Y el colombiano. Y nada de Venezuela. Y todavía a estas alturas yo no he visto ni la primera publicación de Fumbisis relacionada con los dos macrosismos que ocurrieron. Todavía no. Los sismos posteriores los han estado reportando. Debe ser que sacaron estaciones sísmicas de un sitio y las trasladaron para allá para poder empezar a transmitir. Porque de una distribución de estaciones sísmicas que daban respuesta a la actividad sísmica de Venezuela, ya no están, ya no existe ni la 10ª parte de lo que había antes. ¿Cómo es posible que un país con tanto peligro de sismicidad haya ocurrido eso y el organismo que era ejemplo no dio respuesta? No es culpa del organismo en sí, no es culpa de la gente que estaba allí, pues ya no están. ¿Quién va a estar allí trabajando por $1 al mes? ¿Quién va a estar trabajando allí por $1 al mes? Y no solo eso, sino que Fumbice fue militarizada. ¿Quién ha dicho que un general sabe describir sismos? Y llámese quien se llame, que zapatero a su zapato. Al frente de Fumbice tendría que estar elementos técnicos, y los había antes, y los habían,
pero todo pasó a ser, todo lo militarizaron en este país, todo. Hasta el Impredén de aquí de Mérida está militarizado. Cuando la naturaleza, que fue lo que ocurrió, la naturaleza para nada obedece órdenes del ser humano, tenga o no uniforme verde oliva puesto. La naturaleza se mueve con sus propias leyes y eso hizo. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, me vino a la memoria, por allá por los años 90, yo estuve haciendo un estudio sobre riesgos en el litoral central. Y tuve que hacer campo. Y dentro de ese campo que hice, me pude enterar que ese litoral central, La Guaira, Tanaguarena, Caraballeda, todas esas zonas constituyen o sitios de vacacionales o son sitios como es la parroquia para Mérida. Dormitorio. Una ciudad dormitorio. Son ciudades dormitorio. La gente duerme allá, pero trabaja en Caracas. Y era todos los días. O sea. ¿Y de dónde son oriundos? De toda Venezuela. Toda Venezuela, de esas que por las situaciones que existían, que en Caracas es donde estaban los reales, pues de aquí de los Andes se iba gente para allá, de Oriente para allá, de Guayana para allá, de los llanos para allá, y llegan en Caracas ya no hay dónde vivir, entonces, bueno, vámonos para el litoral y subimos todos los días. Y había gente de toda Venezuela. Y para poner un ejemplo, ya entrando un poquito con lo de la naturaleza, existen unos canales de erosión que se llaman cárcavas. Son canales, surcos, pues, por hablarlo en criollo. Surcos por donde baja material, bajan sedimentos cuando llueve y cosas de esas. Casas construidas sobre esas cárcavas. Que si llovía, pues todos esos materiales le caían encima de las casas. ¿Quién dejó construir esas casas y por qué? Porque eso me encontré. La otra cosa es hacer un comentario acerca, y lo quiero hacer muy objetivo. Por favor, no quiero que se me confundan en política esto, ni con ideologías ni de izquierda ni de derecha. Porque, repito, la naturaleza no tiene nada que ver con las ideologías humanas, pero respuesta a comportamientos humanos. Esto de que habían viviendas sin reunir los requisitos respecto a las condiciones sismológicas de la zona esa, existen desde antes de Hugo Chávez. No es de Hugo Chávez solamente, desde antes. Eso es la irresponsabilidad personal de cada ser humano que tiene en la pared de su casa un título que dice ingeniero civil. No es culpa de la ingeniería civil, es culpa del ser humano que tiene ese título y porque le pusieron unos reales en la mano, se hizo, como decíamos aquí, el policía de Valera, yo no sé por qué. Dice el profesor Raúl Esteves, la falta de una gobernanza también que no hizo cumplir la norma, ¿no? Que esos ingenieros no supieran de las normas, se las sabían hasta de memoria. Pero le ponen un poquito reales en la palma de la mano, vamos a hacernos los que no, de tal cosa. Por hablar en criollo, una cabilla más, una cabilla menos, un reforzamiento del concreto, todo eso, no. Vamos a hacernos los disimulados y hacemos con este plata y cobramos tanta por los apartamentos. Por otro lado, que no se ha dicho todavía, lo voy a decir por primera vez, esa es una zona estratégica para Venezuela. ¿Por qué? Porque está el principal aeropuerto de Venezuela, la punta de entrada. No solo eso, en los alrededores hay instalaciones militares navales que son propios de la estructura que tiene que existir, la Academia Militar Naval para sus oficiales navales. Hay muchas instalaciones. La Marina Mercante ¿Por está qué? ahí también. Marina Mercante que ha ido desapareciendo con este gobierno, porque había hasta una escuela de oficiales de la Marina Mercante está antes. Está vigente, tienen 6, 7 muertos a propósito, y el reporte anoche. Sí. Entonces, eran funciones estratégicas. También por estrategia, independientemente que pudieran haber construido o no edificios sobre los suelos existentes allá. Eso es otra cosa, es la parte técnica, es la parte estratégica. Por ejemplo,
siendo Maiquetía, porque en los alrededores de Caracas, el único sitio en los alrededores de Caracas que da al litoral, que tiene extensión de terreno suficiente para ampliar ese aeropuerto es esa zona. No hay otra zona, no hay otra zona. Por lo tanto, es zona obligada. Y ha tenido que haberse dejado terrenos sujetos, guardarlos ahí para expansión del aeropuerto, que de pronto en el futuro, como pasa con todos los aeropuertos internacionales de los países, hay que construirle una nueva pista, otra pista más, etcétera, a futuro, proyecciones a futuro. No se tuvo en cuenta nada, nada, nada. Y de broma, terminan los linderos, los terrenos del aeropuerto de Mequetía y empieza la ranchamentación o los edificios. Hay zonas allí que ni siquiera se podía entrar en vehículo porque no daba el ancho para la calle, sino el ancho para peatones, de lo altamente, densamente construido que está allí. Y, y quiero decir otra cosa. Esa zona, dentro del territorio nacional, es la que está mejor normatizada, tanto jurídica como técnicamente. Está muy normatizada y se han hecho estudios fantásticos allí. Mira, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Metropolitana y hasta la Católica han trabajado en conjunto y en el pasado trabajaron con Fumbice y han producido una serie de... Y después del evento hídrico de los 90 allá, se han producido una serie de trabajos muy técnicos y todo esto normas sismorresistentes actualizadas de acuerdo a los nuevos conocimientos técnicos que se han adquirido recientemente y han estado guindando en el papel, guindando en el papel, guindando en el papel. No quiero decir que eso ha ocurrido genéricamente, no. Han ocurrido casos en que se han cumplido estrictamente con esas normas, han ocurrido casos. Pero han ocurrido muchísimos también, que mucha casita se hacía fin de semana, que no podía ir Guardia Nacional a revisar porque está construyendo allí, cosas de esas, como ocurre aquí en Mérida también. Y de pronto ya está instalada. Bueno, pero ¿cómo vamos a hacer? Antes decía, ese es compañero de ECO, ese es compañero copellano, no lo vamos a sacar. Y ahora dice, ese es camarada rojo ahora, no lo vamos a sacar porque ¿dónde vamos a mandar los compañeros? Y saben que estaban instalándose en zonas esas. Por ejemplo, hay un mapa geológico de esa zona. La geología es muy clave para determinar las normas donde se puede construir, no son donde no se puede construir, que son correctísimos, correctos. Pero hay también mapas geológicos producidos donde la traza de la falla de San Sebastián, que es la que afecta esa zona allí directamente, no la trazaron por donde va, sino por donde inventaron que fuera para que por el otro lado se pudieran dar permisos para construir grandes edificios porque los magnates del dinero querían hacer un conjunto de edificios ahí para vacacionar los ricos de Caracas. Todo eso ha influido y ese es el escenario muy contra lo que debe ser un plan de ordenación del territorio. Y el plan de ordenación del territorio, no para meterme en ese tema en profundidad hoy, es simplemente determinar dónde se puede construir, dónde no se puede construir, cómo el ser humano desarrolla sus actividades en armonía con la naturaleza. Eso existe en la teoría, existe en el papel, en la realidad es mucho lo que... Hasta el disimulado, no le hagas caso a eso, hasta el disimulado. Ahora, profesor, tocando eso, la tragedia está allí. Cuando Vargas en el 99, 15, 16, 17 de diciembre del 99, se hablaba de una reconstrucción. Antes de continuar con esto, quiero saludar a Antonio Rivas 29, le dice, gracias por la ventana del programa. Antonio Rivas dice, ética es la peor carencia en este momento. Le dice en los comentarios, saludamos a Antonio en cualquier lugar, saludamos a la gente de la Academia de Mérida que está conectada también. Muy buenos días, excelente la actividad de esto. Heródica Hernández, ¿qué nivel de corrupción tan descomunal? Lo dice a esta hora de la mañana. Retomando la tragedia del 99, profesor. Allí se inició por un tiempo importante una serie de estudios, incluyendo algunas personas en la ULA estuvieron en esa gran convocatoria nacional que había para participar en la revisión de cómo quedó esto. Sorprendentemente, el mismo gobierno donde eran las zonas prohibidas comenzó a construir la fulana Misión Vivienda. Todos estos planes que tienen, que hoy lo están allí y quedaron al desnudo. Pero es que además
que en zonas como los Caracas, Catia la Mar, todo lo que tiene que ver con eso, habían zonas que ya habían sido decretables o decretadas como inhabitables. Y sorprendentemente vuelven a aparecer edificaciones superiores en el lujo a las que ya estaban allí. Pero quiero que esto sirva de factor de comparación. Es que Mérida también está inmersa en cosas. Aquí aparecieron unos locales en el borde del talud del Paseo de la Feria. Y fueron construyéndolos y ahí están y son unos locales comerciales. Y lo que no es el PC de la feria también. Y bueno, empieza allí y en otros lados y en otros lados y de repente empezamos a ver la ciudad perdió los espacios, por decirlo. Ahora la ciudad de Mérida es un mercado a cielo abierto que inclusive ahora venden, es un mercado en las aceras de la Plaza Bolívar. Pero cito esto porque todos han insistido en la falta de la gobernanza, la complicidad que hay. No solo la complicidad, ha dicho usted algo muy importante, quienes han tenido que ser ingenieros supervisores, arquitectos, lo que sea, pues también no se sabe hasta qué punto en algún momento pueden haber hecho silencio o en un país tan cargado de corrupción las instituciones que para sacar permiso y para supervisión hay que pasar tantos obstáculos, pareciera que esto es un caldo de cultivo permanente para poder cumplir las normas en Venezuela. Sí. Mira, y hablando de Mérida, porque yo quiero, desde que ocurriera eso hace 8 días en lo de La Guaira, yo lo siempre lo relaciono con Mérida, porque aquí vivimos y tenemos que ver, y el merideño quiere saber si aquí estamos estables. En remojo, como Sí, se dice. exactamente, por eso que interrelaciono con Mérida siempre. Por ejemplo, voy a poner casos concretos, porque hay que hablar con la verdad. ¿Qué reglas está poniendo en ese sector la naturaleza? La zona donde la falla del Mucujún, falla geológica, que es una falla secundaria. Falla secundaria quiere decir que ahí se producen sismos también a lo largo de esa falla, pero de menor cuantía, para hablar algo así criollo, de lo que se produce en la falla de Boconó, que es la que pasa por el área de San Jacinto, etcétera, etcétera. Por esa zona. A lo largo del río Chama y sus alrededores pasa la falla de Boconó por allí. La más peligrosa de Venezuela. Bueno, y la falla del Mucujún, que es la que en el pasado originó lo que es hoy en día el Valle del Mucujún, donde se desarrolló el ser humano, tiene su trayectoria, su ruta y su final. ¿Y dónde está ese final? Ese final está entrando a Mérida, donde está... ¿Puedo decir nombres comerciales? No puedo, ¿verdad? No se debe. No se debe, entonces no lo digo. De la referencia. De referencia. Un supermercado que fue instalado allí alrededor de la avenida Andrés Bello, entrando a Mérida. Supermercado, una cadena de supermercados que hay varios aquí en Mérida. Ya más o menos agarramos ideas. Y se establecieron en donde se une la falla del Mucujún con la falla de Boconó, la principal y después la secundaria. En ese punto dieron permiso para construir todas esas cosas. Actual. Y son los últimos años, porque eso está en los últimos años, en los últimos 10, 15 años. Y están instalados. Y se sabía de eso. ¿Cómo funcionó? Funcionó el dinero. O funcionó también con unas instalaciones que hay subiendo por la avenida de los Próceres, unas edificaciones también de cadenas, que son de, ya no es alimenticia, sino de mercancía. Está prohibido estar cambiando los cursos de agua de manera artificial. Eso es prohibido por ley. Cambiaron el curso de una quebrada para construir un edificio de eso. Y el entonces director del Ministerio del Ambiente protestó por eso y iba a actuar. El hombre hacía su función. Casi que fue destituido. Porque el hombre iba a poner orden allí. Esas cosas están pasando en Mérida. Están pasando en Mérida. Ya hablo de los poderosos, pero ahora voy a hablar de los no poderosos. Cuando a eso me refiero, pues, corrupción de por medio o ignorancia del ser humano. Ahora voy a hablar del no poderoso. En la quebrada La Pedregosa,
¿verdad? Del puente de la Pedregosa hacia aguas abajo. Los fines de semana, sábado y domingo, hasta por las madrugadas, construían casi que encima de la quebrada, porque eran los fines de semana que la Guardia Nacional no estaba montando guardia, no pasaba por ahí, no los descubría, y los lunes amanecían las construcciones hechas. Que El cuando, Parque Albarregas está en esa que situación cuando los actualmente, eventos ¿no? eso, que cuando los eventos eso cargaban con eso. ¿Y quién permitió eso? ¿Por qué lo permitieron? Entonces, hay muchas las cosas. Otra, voy a poner otra, que es lo que siempre mantengo esa preocupación. Una vez un domingo fui para mi pueblo, Tobar. Siempre saco eso a relucir, pero de manera objetiva. Y dije, voy a pasarme un domingo allá en mi pueblo para recordar mi infancia, cuando yo estudié bachillerato allá. Y me puse en la Plaza Bolívar. Alrededor de la Plaza Bolívar está el comando de la Guardia Nacional de allí. Y vi que no habían guardias nacionales en la entrada, sino full de gente de Impradén de aquí. Muchos, habían como 10. Entonces yo dije, ¿qué pasó aquí en este pueblo? ¿Qué pasó? Y me las acerqué. Como es mi pueblo, dije, voy a acercármele para ver si alguna catástrofe hubo, a ver si los puedo ayudar, porque esa es mi especialidad. Y el señor que estaba allá comandando me dijo, usted no puede, usted no está autorizado. Y yo era conocido del director de Impredén de aquí de Mérida. Lo llamé por teléfono y lo regañó el tipo y dijo, déjelo subir. Y dije, ¿qué está pasando? No, que en el cerro al sur del pueblo, que se llama Loma de la Virgen, y así se llama el cerro que está al sur del pueblo, se llama Loma de la Virgen, vamos a ir a ponerle la famosa X roja a varias viviendas, que esas que van poniéndole la X roja en pintura, son las viviendas que vamos a eliminar, porque están en peligro inminente. Y esa es mi profesión, y yo dije, ¿y usted está seguro que esas están en peligro? Yo los puedo acompañar. Ya le dije, sí, él me dijo que usted no podía, bueno, y fui y los acompañé. Cerca de 15 casas que tenían pensado ponerle la X roja, Leo, apenas 4 reunían los requisitos Ahora, para ser eliminadas. Las otras se habían equivocado en el diagnóstico. ahora, profe, un poco más de la anécdota, ¿qué hacer en este momento? Porque ya lo pasado es pasado y nosotros tenemos que tener una responsabilidad, en todo caso, sobre la formación de las nuevas generaciones para que, si vuelve a repetirse esto, estén formados. Pero también las instituciones, el papel que tiene primero hacerse una revisión interna de cómo están para poder fijar posiciones a terceros sobre lo que debe ser la reconstrucción del país y cambiar en todo esto. Porque no hacemos nada, en todo caso, de que si seguimos mirando para atrás de lo que ya pasó, ya pasó. Se repitió 30 años después la emergencia del páramo, el mismo día del terremoto. Pero todo eso en lo cíclico se debe tener claro, evidente, que de aquí en adelante hay otra Venezuela que fue sacudida por 2 potentes terremotos y si no se cambia, estamos sepultados nuevamente en la tragedia. Repetimos la frase del profesor Esteves. Hay que actuar antes de que se produzca la tragedia. ¿Qué hacer de aquí en adelante sobre esto? Otra vez vuelvo a decir la pregunta de las 50.000 ochas, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a ser realistas, vamos a ser realistas. Cuando aquí había democracia, y perdón, pero voy a meterme técnicamente en comparación con eso, había mucho técnico trabajando en instancias gubernamentales y había buenos técnicos que en los que entendían el comportamiento de la naturaleza. Ahora no los hay. Entonces, como decía el doctor Raúl Esteves, hay que hacer inmediatamente. ¿Con quién los vamos a hacer? ¿Con qué lo vamos a hacer? ¿El gobierno está preparado? Tenemos que partir por un Funvisis que ya no existe. Por unos miembros de todos los Impradenes de Venezuela, que yo les veo a ellos muchas disciplinas, muchas ganas de trabajar, mucho entusiasmo. Yo los veo a ellos, sí. Pero ¿qué van a hacer ellos en unas bases instrumentales que primero no tienen completos todos los equipos porque cada vez le están fallando más? Ahora se comprobó en lo de Vargas que hace falta muchísimos equipos a lo que es los Impradenes venezolanos, ¿verdad? Y ellos quieren tenerlo y se desesperan por tenerlo. Y uno ve por las redes reuniones de esos miembros de Impradén, por ejemplo, aquí en Venezuela, y lo ves en reuniones saludando militarmente y formándose militarmente.
Y uno dice, pero bueno, ¿y por qué? ¿Por qué tienen que dar instrucción militar a unos señores que quieren aprender instrucción técnica completa para actuar en los desastres? ¿Por qué los están haciendo instrumentos militares? Si la naturaleza no importa un comino lo militar de ningún ser humano, sea de izquierda o sea de derecha, lo que sea, tiene sus propias leyes, tiene sus propias leyes. Entonces, ¿eso de qué vamos a hacer? Mire, vamos a actuar de inmediato. ¿Con quién? ¿Cómo? ¿De qué manera? Tenemos que empezar primero por entender que las cosas no como venían funcionando. Y la otra cosa, terminar de entender que la naturaleza no se mueve por la conducta humana. Somos nosotros los que tenemos que movernos por cómo se mueve la conducta de la naturaleza. La audiencia en las redes sociales, profesor, le dicen, escriben la Heroica Hernández, dice, la cuarta, la quinta y la sexta, con el gobierno interino de facto de Elcy Rodríguez, son responsables de las consecuencias que han causado los desastres naturales en nuestro país. También le dicen las alcantarillas arriba y abajo de los edificios, por lo menos la vías y sus adyacencias hacen referencia a esto. Le dicen también por mensajería de texto, son muchas las consecuencias que tiene la complicidad y los gobiernos municipales tienen responsabilidad directa en todo esto. No son solo, Mérida ha perdido los espacios, ahora la han convertido en una ranchificación con techos que no son de zinc. Nos dicen también por el WhatsApp la gente que no se escucha. Mira, por cierto, estuve hace 2 días, en la facultad de ingeniería, que tenía tiempo que no iba para la planta física porque ahora doy mis clases en la Don Tulio, que me prestan un salón allá. Por la situación. Y había una charla sobre unas nuevas técnicas de sensores remotos. Son nuevas técnicas que permiten evaluar los terrenos para estas cosas. Y yo fui con mucha emoción porque esas técnicas son nuevas. Y dije, voy a actualizarme, voy a ponerme al día con eso. He visto un poco por los internet las cuestiones, pero ahora vienen técnicos en eso y vamos a ver. Y resulta que fue de una empresa que fue a vender mercancía de su empresa para ver si le dan contratos aquí, a ver si contrata con la universidad alguna cuestión. Y yo quería ver si había mostrado algunos trabajos de experiencia de esa empresa sobre esta cuestión sísmica, a propósito de lo que ocurrió allá. Y no mostró nada. Y decía, ¿y por qué mi universidad, que yo tengo tantos años, se está prestando para eso? No lo entiendo. Hay otras cosas, por ejemplo. Yo siempre he tenido discusiones, por eso a veces caigo mal, lamentablemente, pero no lo hago con mala intención. Permítame, profesor, ¿qué información de última hora? Sí, cómo no. Siguen apareciendo personas con vida a 8 días. Han rescatado, bendito Dios, rescatan a Hernán Gil tras 8 días bajo los escombros en un edificio en La Guaira. Tras 72 horas para rescatar una sola persona, personal especializado rescatan con vida a Hernán Gil de 43 años de edad. El vigilante que estuvo atrapado tenía comida y tenía espacio, por lo menos, y tenía ventilación. Él estaba en una la garita de uno de los edificios que se desplomó y este caso pues ha estado muy transmitido en las redes sociales. Ha sido rescatado el señor Hernán Gil, de 43 años, hace algunos minutos. Sigue, profesor, para ir cerrando ya. Anoche vi un video de esa zona de allá de La Guaira, donde los socorristas gritan hacia el interior de un edificio desplomado. Hay gente ahí, y se oía voces adentro. Y el experto en eso decía, pero si hace falta tal maquinaria de tal tipo para poder llegar a ellos, y la maquinaria no está, se nos van a morir. Y llegó el momento, ya con 7 días de haber transcurrido eso, ya se hace. Por eso me alegré, lo que tú dijiste ahorita de las nuevas noticias. Ahorita va a haber rescates vivos, un 20-10% de los que se podían rescatar los primeros 3 días. Ahora cada día más, y desgraciadamente, y eso da mucha tristeza percibirlo, va a morir gente que está viva porque no hay manera. Para ir cerrando, profesor, la Transparencia de Venezuela, desde el primer minuto, el desafío de proteger la ayuda humanitaria tras los terremotos en Venezuela. A una semana de los terremotos, La Guaira se ajusta a una nueva realidad, rescatan a Hernán Gil y el miedo no termina también para los animales y los sobrevivientes. ¿Qué recomendamos, profesor, en estos momentos? Hay gente en Mérida, profesor,
profesor, que no ha ido a sus casas nuevamente, están en otros edificios, en otras cosas, refugiados, y es necesario orientar a esas personas en los minutos que nos quedan para que vuelva a retomar las actividades o pueda tratar de adaptarse ante una cosa que es una tragedia natural, pero que hay que vivir con ella. Aquí en Mérida vivimos en peligro sísmico siempre. No el peligro sísmico para que ocurran dos sismos paralelos o amorochados, como yo los llamo, porque la realidad es distinta. Aquí donde estamos en Mérida, estamos al lado de la principal falla de Venezuela, pero es una sola. Esa es la diferencia. En el sitio donde ocurrieron los epicentros era la interactuación de las tres fallas más peligrosas del país. Y siendo por eso aquí en Mérida, entonces, y hay que hacer caso con respecto a lo que dice Protección Civil de aquí de Mérida, dónde se ubica, qué te debe tener listo, todo eso hay que hacerlo, no hay que hacerse el desentendido. Y, por ejemplo, Mérida está construida sobre una terraza aluvial. La Pedregosa, donde yo vivo, son también zonas aluviales, que no es parte de la terraza, pero es aluvial, o sea, son suelos. En donde es suelo y no son rocas, como por ejemplo la Sierra Nevada o la Sierra de la Culata, la onda sísmica se transmite con más facilidad y causa más destrozos. Por eso es que han tenido que verse, pues la gente tiene que estar preparada para eso. Y lamentablemente, Vargas, sí, peligros sísmicos, peligros hídricos, ha sido destrozada por los dos tipos de peligros, por las acciones de la atmósfera con su lluvia y la atmósfera y la corteza terrestre moviéndose los dos. A eso está sujeta Mérida también, pero por acá pasa una sola falla. Atender 100% todas las recomendaciones que Protección Civil de Mérida da. Son exactas y son muy, muy buenas. No seguir haciéndonos los desentendidos con eso. En realidad, puede ocurrir un sismo en este instante que yo les estoy hablando. Puede ocurrir. Pero ese sismo puede ocurrir dentro de 100 años, que en geología eso no es mucho tiempo. Porque nosotros los seres humanos, así seamos técnicos en eso, no hemos podido llegar técnicamente a la definición del momento exacto que va a ocurrir un sismo. Lo más que hemos llegado a que están dadas las condiciones, pero no. Entonces, vivamos siempre tendiéndonos a las recomendaciones de INPRADEN. Muchas gracias, profesor Jorge Carrero, por estar con nosotros en la Ciudad de la Radio, la experiencia que se tiene, todo lo que hay. Nos dice Navy en concreto, en el registro inmobiliario, para vender el inmueble le exige a la constructora permiso de habitabilidad, y el que tenía era de construcción y no el de habitabilidad al terminar la construcción. Eso es verdad, es que la gente se niega a creer, escuchar, aceptar y actuar. También dice personas que nos siguen a esta hora. Y bueno, por supuesto hay una serie de personas que están recibiendo y están viendo nuestra entrevista en Instagram que comparten lo que dice el profesor Jorge Carrero. Faltan 10 minutos para las 12 del mediodía de este 2 de julio del 2026.